El Atalaya Fiel tiene canal de transmisión en WhatsApp para recibir los videos todos los días y compartir la palabra de Dios con sus amigos y familia. Link en la descripción o en el código en pantalla. Continuemos ahora con nuestro estudio y que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y oídos. Hola, qué inmensa alegría dar la bienvenida a nuestra audiencia a una nueva exploración a fondo. Hola, estoy encantado de estar aquí otra vez. Nuestra misión en este espacio, como en cada ocasión, es tomar una pila enorme de fuentes, ya sean artículos, libros enteros o notas de investigación, y extraer de ahí las perlas de conocimiento más reveladoras. Hacer el trabajo duro, básicamente. Exacto. El objetivo es ofrecer a quienes nos escuchan un atajo directo para estar bien informados, aportando datos que sorprendan y, bueno, el toque justo de humor para que nadie se sienta abrumado, por muy denso que sea el material. Que a veces lo es, las cosas como son. Totalmente. Y hoy tenemos sobre la mesa un documento sumamente particular. Vamos a realizar un estudio religioso devocional centrado específicamente en el capítulo 25 del libro El Gran Conflicto. O Grande Conflito en su edición en portugués, claro. Eso es, una obra histórica y teológica fundamental escrita por Ellen G. White allá por el siglo XIX. Un clásico dentro de su ámbito, desde luego. Sí, este capítulo en concreto lleva por título La Ley, y nuestra meta durante los próximos minutos es analizar este texto desde una perspectiva, de profunda devoción religiosa. Queremos comprender paso a paso el viaje espiritual, histórico y profético que la autora propone. Para entender la premisa sobre la que se asienta todo este capítulo 25, el texto nos exige viajar en el tiempo. O un año muy concreto. Exacto, situarnos en un momento histórico y profético que la autora considera el epicentro de su teología, el año 1844. 1844. El capítulo arranca planteando un escenario visualmente asombroso basándose en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. La fuente relata que en ese año se abrió el templo de Dios en el cielo. Es una imagen superpotente. Madre mía, sí. Si intentamos visualizar lo que describe, es como si una inmensa bóveda cósmica se abriera de par en par. Y de repente revela un espacio que hasta ese momento había permanecido oculto. El lugar santísimo del santuario celestial. Eso es. Y en el centro exacto de ese espacio reverencial aparece el Arca del Pacto. Pero, claro, surge una duda metodológica al leer esto. A ver. Si este evento celestial es, por definición, invisible a los ojos humanos, ¿cómo justifica el texto que estos creyentes supieran lo que estaba ocurriendo exactamente en ese año? Pues esa es precisamente la clave metodológica, sobre la que se construye todo el argumento del libro. La autora no sugiere que estos pioneros religiosos vieran el cielo abrirse de forma literal con sus propios ojos físicos. Vale. Sino que llegaron a esta conclusión a través de un estudio profético exhaustivo y, sobre todo, a través de la lente de la fe. Entiendo. Según la teología que expone el capítulo, el santuario terrenal del antiguo Israel, con sus ritos y compartimentos, era una maqueta, una sombra exacta del santuario real que existe en el cielo. O sea, una copia a escala, digamos. Exacto. Y al estudiar las profecías de tiempo, concluyeron que en 1844 comenzaba la fase final de la obra de Cristo en ese lugar santísimo celestial. Lo fascinante aquí es cómo la autora conecta este evento teológico abstracto con un despertar devocional muy tangible en la tierra. Porque la gente en la tierra reacciona a esto. Totalmente. Al dirigir su atención hacia esa arca celestial mediante el estudio de las Escrituras, estos creyentes hicieron un descubrimiento que alteraría toda su cosmovisión. ¿Qué descubrieron? Comprendieron que la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos, escritos originalmente en tablas de piedra, reposaba dentro de esa arca celestial, intacta, inmutable y sagrada. Y el texto hace muchísimo hincapié en esa inmutabilidad. De hecho, para recalcar que la ley no ha sufrido alteraciones, la fuente cita unas palabras muy categóricas del Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Donde habla el propio Cristo. Sí, afirma que mientras existan los cielos y la tierra, no desaparecerán ni la letra más pequeña ni el menor trazo de la ley. Y para ilustrar cómo concibe esta permanencia la autora, podemos usar una analogía más contemporánea.
A ver, cuéntame. Imaginemos que los 10 mandamientos son el código fuente, la arquitectura básica del sistema operativo que rige la moralidad del universo entero. Me gusta esa comparación. El argumento es que esta ley no es un mero conjunto de normativas arbitrarias que un legislador puede cambiar a voluntad. Es la transcripción literal del carácter de Dios. Claro. La lógica es deductiva. Si el carácter del creador es inalterable, su código moral es, por definición, imposible de modificar o derogar sin destruir el orden universal. Si tocas el código fuente... Te cargas el sistema. Exactamente. La analogía del código fuente captura perfectamente la tesis central respecto a la ley moral. Y es aquí donde el texto introduce un concepto teológico de enorme peso histórico para este movimiento: el juicio investigativo. El juicio investigativo. Suena muy serio. Lo es. El capítulo detalla que, coincidiendo con esa apertura del lugar santísimo en 1844, dio comienzo en el cielo una revisión de los registros vitales. ¿De cada persona? De cada persona que ha profesado tener fe, sí. Y para entender este juicio, no debemos imaginar un tribunal terrenal normal, sino una auditoría divina. Y el estándar, la regla de medir, por la cual se evalúan las vidas, es precisamente esa ley inmutable de los 10 mandamientos. O sea, ¿el código fuente? Exacto. El texto apoya esto citando el libro de Romanos, argumentando que los seres humanos serán juzgados por esa ley. Lo cual nos lleva de cabeza a la dimensión puramente devocional del capítulo. Porque si una persona lee que su vida va a ser auditada frente a una ley cósmica inmutable, la reacción natural podría ser el terror. O intentar ganar méritos de forma desesperada. Claro. Sin embargo, el texto presenta un matiz teológico fascinante sobre cómo debe vivirse esa obediencia. La observancia de esta ley no se describe como una carga opresiva, ni como un sistema de salvación por obras. Más bien, se articula como la respuesta devocional, alegre y orgánica de un corazón que ha sido transformado. Es decir, el creyente no obedece para salvarse del juicio, sino que, al comprender ese amor divino, su mente se alinea voluntariamente con ese código moral. Eso es. Es la diferencia radical entre la sumisión por miedo a un castigo y la lealtad que nace de una convicción profunda. Y es en medio de este fervor devocional donde el texto sitúa el gran punto de inflexión histórico. Porque se ponen a estudiar la ley en detalle. Con meticulosidad forense. Al examinar esos 10 mandamientos, los estudiosos se toparon de frente con un dilema teológico monumental. Cuéntanos. En el centro mismo de ese código brillaba el cuarto mandamiento, el mandato explícito de santificar el séptimo día, el sábado bíblico, como día sagrado de descanso y adoración en memoria de la creación. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Lo que resulta verdaderamente absorbente de este análisis es el contraste que expone el libro entre el texto sagrado y la realidad histórica. Sí, un choque frontal. Porque el dilema surge debido a que estos pioneros, al igual que la inmensa mayoría del mundo cristiano, guardaban el domingo, el primer día de la semana. Claro, era lo normal. Ante esta disparidad tan evidente entre su práctica religiosa heredada y el texto que consideraban inmutable, el capítulo narra cómo emprendieron una búsqueda devocional casi desesperada en las Escrituras. Querían encontrar una justificación. Exacto. Su objetivo era encontrar un solo versículo, una sola autorización formal emitida por Dios o por los apóstoles, que sancionara el traslado del séptimo día al primero. Pero, ciñéndonos a la fuente, ¿qué encontraron tras esa revisión exhaustiva del Nuevo Testamento? Según relata la autora con gran detenimiento, lo que encontraron fue un silencio absoluto y rotundo. Nada de nada. Nada. El texto argumenta que no existe ningún registro, ni la más mínima insinuación en toda la Biblia, de que el Creador hubiera abolido la santidad del séptimo día, ni que Cristo hubiera alterado ese mandato. Para el lector de la época, darse cuenta de esto debió ser abrumador. Ver que una práctica religiosa universal carecía por completo de validación en su propio texto fundador. Y aquí la teología del capítulo eleva el cuarto mandamiento a una categoría superior. Lo describe como el sello del Dios vivo. Ese concepto del sello es fundamental en la estructura de este capítulo. Podemos profundizar en cómo la fuente define y aplica esa idea de un sello legal a un mandamiento bíblico. Por supuesto, el libro utiliza las leyes del mundo antiguo para ilustrarlo. Todo documento legal o edicto real requería un sello oficial para ser válido. Y ese sello debía contener invariablemente 3 elementos. A ver. El nombre del legislador, su título oficial y el territorio sobre el cual ejercía jurisdicción. ¿Como la firma y el sello de un rey? Tal cual.
El argumento es que, al revisar los 10 mandamientos, el cuarto es el único que posee estas características. Identifica al legislador por su nombre, señala su título como creador y delimita su territorio afirmando que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es decir, cumple los 3 requisitos de un sello oficial. Si conectamos esto con el panorama general, la interpretación del texto es clara. Omitir o alterar este mandamiento específico significa, a efectos teológicos, arrancar el sello de autoridad de la ley de Dios, negando implícitamente su soberanía como creador. Y esa deducción lógica nos empuja hacia la gran controversia histórica que da nombre a la obra. Si el creador no alteró su propio sello y la Biblia mantiene un silencio total sobre cualquier cambio, la pregunta es evidente. ¿Quién lo cambió? ¿Quién se arrogó la autoridad para cambiar el día de reposo a nivel global? Y el capítulo 25 no esquiva el bulto. Señala directamente a la historia europea y a las profecías de Daniel, capítulo 7, versículo 25. El famoso cuerno pequeño. Identifica históricamente al papado, a la Iglesia de Roma, como ese poder profético que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y el desarrollo histórico que hace el texto de este proceso es súper detallado. No lo describe como un cambio abrupto, de un día para otro, sino como una amalgama paulatina a lo largo de siglos. Poco a poco. Claro. La autora explica cómo, tras la muerte de los apóstoles, el cristianismo empezó a integrar prácticas paganas para asimilar a las masas en el imperio de Constantino. Menciona la reverencia pagana por el venerable Día del Sol. El primer día de la semana. Exacto, y cómo esa veneración fue sutilmente adoptada e investida de significado cristiano. Pero el argumento más incisivo aquí no es la opinión de la autora, sino que cita profusamente a historiadores y teólogos católicos y protestantes para sustentar esto. Eso es fascinante. El texto introduce un argumento muy audaz. Cita a escritores católicos que reconocen abiertamente que no existe autoridad bíblica para la observancia del domingo. Y que argumentan a su favor basándose en la autoridad eclesiástica. Exacto. Sostienen que el cambio del sábado al domingo fue un acto de autoridad exclusiva de la Iglesia Católica. La conclusión que extrae el libro es que cuando las denominaciones protestantes observan el domingo, en realidad están rindiendo un tributo histórico a la autoridad de Roma. Lo cual es una paradoja enorme. Claro, porque el lema fundacional del protestantismo es que la Biblia, y solo la Biblia, es su regla de fe. Y sin embargo, están guardando un día que se sustenta únicamente en la tradición de la Iglesia que afirman haber reformado. Esa es la tensión central del capítulo. Los reformadores hicieron un gran trabajo, pero se detuvieron a mitad de camino. Y es a partir de esta tensión donde la fuente da un salto al terreno de la profecía escatológica, al Apocalipsis. A los capítulos 13 y 14. De la marca de la bestia, pero hay que ser rigurosos con lo que postula la fuente, porque se distancia mucho de las interpretaciones populares que vemos en películas o en Internet. Sí, el texto es súper cuidadoso al delimitar los tiempos de esta profecía. Aclara explícitamente que nadie ha recibido esta marca en el pasado y que nadie la tiene en el presente solo por ir a la iglesia en domingo. No es algo que ya esté pasando. La autora sitúa la imposición de esta marca estrictamente en un escenario futuro. Según la interpretación del libro, la marca se aplicará únicamente cuando la observancia del domingo deje de ser una costumbre cultural y pase a ser una imposición coercitiva respaldada por leyes humanas y sanciones civiles. Forzando las conciencias en abierta contradicción con el cuarto mandamiento que acabamos de ver. Eso es. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo la tradición religiosa se cruza de forma peligrosa con el poder coactivo del Estado. Y en este escenario, el capítulo comparte una predicción sociopolítica muy específica. Apunta directamente a un país. A los Estados Unidos de América. En la simbología del Apocalipsis, se describe una bestia que sube de la tierra con 2 cuernos parecidos a los de un cordero. El texto interpreta el surgimiento de la Tierra como el ascenso pacífico de una nación en un continente nuevo. Y los cuernos de cordero simbolizan los principios sobre los que se fundó el país, la libertad civil y la libertad religiosa. Exactamente. Su apariencia inicial es pacífica y de defensa de las libertades. Pero la profecía, tal y como la desentraña el libro, contiene un giro bastante oscuro. A ver. Afirma que esta misma nación terminará hablando como un dragón. La predicción explícita de la autora es que Estados Unidos, contradiciendo el espíritu de su propia Constitución, terminará formando una alianza entre las iglesias populares y el Estado. Una unión peligrosa.
El objetivo de esta alianza será imponer por ley civil la observancia obligatoria del descanso dominical, persiguiendo a la minoría que decida mantenerse fiel al sábado bíblico. Es un planteamiento que levanta cuestiones profundísimas de sociología política. El libro dibuja un paradigma donde las instituciones humanas, ante crisis o pérdida de influencia espiritual, buscan apoyarse en la fuerza del Estado para imponer uniformidad. Y la advertencia es clara. Cuando la popularidad en una tradición religiosa intenta sostenerse mediante la coacción legal, el resultado ineludible es la destrucción de la libertad de conciencia. Y la persecución de las minorías. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si destilamos toda esta erudición sobre el Arca del Pacto, los sellos antiguos y las profecías, ¿en qué se traduce a nivel práctico para la persona que lee el libro? Pues el capítulo concluye haciendo un llamado devocional de una intensidad abrumadora, dirigido a la audiencia que se enfrentaba a esto por primera vez. Es un llamado vibrante a la integridad absoluta, ¿no? No busca solo informar, sino provocar una crisis de lealtad en la conciencia del lector. Sí, es un llamado a la resistencia moral pura. Destaca que la verdadera adoración exige un escrutinio personal, diligente y sin prejuicios de las Escrituras. Promueve hasta sus últimas consecuencias el principio de la Biblia y solo la Biblia. Y advierte contra la tendencia humana de acomodarnos, de depender ciegamente de las tradiciones generacionales o de líderes religiosos, por muy prestigiosos que sean. Básicamente te dice que vayas a la fuente primaria, la leas con tus propios ojos y tengas el coraje de vivir conforme a ella, aunque vayas a contracorriente de siglos de historia. Es un desafío inmenso. Y habiendo desgranado esta reflexión de tal magnitud, nos acercamos al final de nuestra sesión. Ha sido un recorrido teológico verdaderamente denso. Para quienes nos escuchan, ¿cómo podríamos encapsular los grandes pilares de este estudio devocional? Si tuviéramos que sintetizarlo, el capítulo traza una línea inquebrantable entre tres conceptos monumentales. Primero, la apertura del santuario celestial y la auditoría final. Segundo, la reivindicación de los 10 mandamientos como un estándar moral universal inmodificable. Y el tercero sería el sábado. Exacto. La exaltación del sábado bíblico, presentado no como una cuestión de calendario, sino como la prueba suprema, el sello de lealtad absoluta al Creador en un mundo que intentará imponer tradiciones humanas por la fuerza. Es fascinante observar cómo un texto histórico entrelaza la interpretación de profecías antiguas, la historia religiosa y la devoción más personal. Exige elegir entre la convicción interna hacia un texto sagrado y la conformidad dictada por la presión social. Es en última instancia el eterno conflicto entre la conciencia individual ilustrada y las maquinarias de la tradición colectiva. Totalmente. Y precisamente con ese pensamiento intelectualmente desafiante, queremos poner el broche al análisis de hoy. Lanzamos esta reflexión final para que nuestra audiencia le dé unas cuantas vueltas. Seguro que dará mucho que pensar. Sí, como plantea esta obra, existen doctrinas y tradiciones seguidas por millones que en realidad carecen de raíz en los propios textos sagrados que dicen defender. ¿Cuántas de las convicciones morales o rutinas que rigen nuestro propio día a día son simples herencias invisibles? Herencias que jamás cuestionamos. Exacto. ¿Qué pasaría verdaderamente si hoy cada persona decidiera buscar, sin filtros ni prejuicios, la fuente original y el porqué de sus creencias más profundas? Es una provocación al intelecto y al espíritu de primerísimo nivel. Nos despedimos con esa profunda interrogante sobrevolando la conversación. Ha sido un auténtico privilegio compartir este análisis tan rico en matices con toda la gente que nos acompaña. Un placer absoluto. La invitación queda abierta para seguir alimentando esa curiosidad, no dar nada por sentado y acudir siempre a las fuentes primarias. Un saludo muy cálido y nos volvemos a encontrar muy pronto en la próxima exploración a fondo.